Mary Shelley. Frankenstein. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 19. Una noche me encontraba sentado en mi laboratorio. El sol se había puesto y la luna empezaba a asomar por entre las olas. No tenía suficiente luz para seguir trabajando y permanecía ocioso, preguntándome si debía dar por terminada la jornada o, por el contrario, hacer un esfuerzo y continuar mi labor y acelerar así su final. Al meditar sobre esto, allí sentado, se me fueron ocurriendo otros pensamientos y me hicieron considerar las posibles consecuencias de mi obra. 3 años antes me encontraba ocupado en lo mismo y había creado un diabólico ser cuya incomparable maldad me había destrozado el corazón y llenado de amargos remordimientos. Y ahora estaba a punto de crear otro ser, una mujer cuyas inclinaciones desconocía igualmente. Podía incluso ser 10.000 veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres y que se escondería en los desiertos. Pero ella no. Ella, que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizá se negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su creación. Incluso podría ser que se odiasen. La criatura que ya vivía aborrecía su propia fealdad. Y no podía ser que la aborreciera aún más cuando se viera reflejado en una versión femenina. Quizá ella también lo despreciara y buscara la hermosura superior del hombre. Podría abandonarlo y él volvería a encontrarse solo, más desesperado aún por la nueva provocación de verse desairado por una de su misma especie. Y aunque abandonaran Europa y habitaran en los desiertos del Nuevo Mundo, una de las primeras consecuencias de ese amor que tanto ansiaba el vil ser serían los hijos. Se propagaría entonces por la tierra una raza de demonios que podrían sumir a la especie humana en el terror y hacer de su misma existencia algo precario. ¿Tenía yo derecho, en aras de mi propio interés, a dotar con esta maldición a las generaciones futuras? Me habían conmovido los sofismas del ser que había creado. Sus malévolas amenazas me habían nublado los sentidos. Pero ahora, por primera vez, veía claramente lo devastadora que podía llegar a ser mi promesa. Temblaba al pensar que generaciones futuras me podrían maldecir como el causante de esa plaga, como el ser cuyo egoísmo no había tenido reparos en comprar su propia paz al precio quizá de la existencia de todo el género humano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me fallaban las fuerzas cuando, al levantar la vista hacia la ventana, vi el rostro de aquel demonio a la luz de la luna.
Una horrenda mueca le fruncía los labios al ver cómo llevaba a cabo la tarea que él me había impuesto. Sí, me había seguido en mis viajes, había atravesado bosques, se había escondido en cavernas o refugiado en los inmensos brezales deshabitados, y venía ahora a comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento de mi promesa. Al mirarlo, vi que su rostro expresaba una increíble malicia y traición. Recordé, con una sensación de locura, la promesa de crear otro ser como él. Y entonces, temblando de ira, destrocé la cosa en la que estaba trabajando. Aquel engendro me vio destruir la criatura en cuya futura existencia había fundado sus esperanzas de felicidad, y con un aullido de diabólica desesperación y venganza se alejó. Salí de la habitación y, cerrando la puerta, me hice la solemne promesa de no reanudar jamás mi labor. Luego, con paso tembloroso, me fui a mi dormitorio. Estaba solo. No había nadie a mi lado para disipar mi tristeza y aliviarme de la opresión de mis terribles reflexiones. Pasaron varias horas y yo seguía junto a la ventana, mirando hacia el mar, que se hallaba casi inmóvil, pues los vientos se habían calmado y la naturaleza dormía bajo la vigilancia de la silenciosa luna. Solo unos cuantos barcos pesqueros salpicaban el mar, y de vez en cuando la suave brisa me traía el eco de las voces de los pescadores que se llamaban de una barca a otra. Sentía el silencio, aunque apenas me daba cuenta de su temible profundidad, hasta que de pronto oí el chapoteo de unos remos que se acercaban a la orilla, y alguien desembarcó cerca de mi casa. Pocos minutos después oí crujir la puerta, como si intentaran abrirla silenciosamente. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Presentí quién sería, y estuve a punto de despertar a un pescador que vivía en una barraca cerca de la mía. Pero me invadió esa sensación de impotencia que tan a menudo se experimenta en las pesadillas, cuando en vano se intenta huir del inminente peligro y los pies rehúsan moverse. Al poco oí pisadas por el pasillo. Se abrió la puerta y apareció el terrible engendro. La cerró y, acercándose, me dijo con voz sorda: «Has destruido la obra que empezaste. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Osas romper tu promesa? He soportado fatigas y miserias. Me marché de Suiza contigo. Gateé por las orillas del Rin, por sus islas de sauces, por las cimas de sus montañas. He vivido meses en los brezales de Inglaterra y en los desérticos parajes de Escocia. He padecido cansancio, hambre, frío.
te atreves a destruir mis esperanzas. Aléjate. Efectivamente, rompo mi promesa. Jamás crearé otro ser como tú, semejante en deformidad y vileza. Esclavo, antes intenté razonar contigo, pero te has mostrado inmerecedor de mi condescendencia. Recuerda mi fuerza. Te crees desgraciado, pero puedo hacerte tan infeliz que la misma luz del día te resulte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño. Obedece. La hora de mi debilidad ha pasado, y con ella la de tu poder. Tus amenazas no me obligarán a cometer tamaña equivocación. Más bien me confirman en mi propósito de no crear una compañera para tus vicios. ¿Querrías que, a sangre fría, infectara la tierra con otro demonio que se complaciera con la muerte y la desgracia? Aléjate. Estoy decidido, y con tus palabras sólo acrecentarás mi cólera. El monstruo vio la determinación en mi rostro y rechinó los dientes con rabia imponente. Encontrará todo hombre, gritó, esposa, todo animal su hembra, mientras yo he de permanecer solo. Tenía sentimientos de afecto que el desprecio y el odio anularon en mí. Mortal, podrás odiar, pero ten cuidado. Pasarás tus horas preso de terror y tristeza, y pronto caerá sobre ti el golpe que te ha de robar para siempre la felicidad. ¿Acaso piensas que puedes ser feliz mientras yo me arrastro bajo el peso de mi desdicha? Podrás destrozar mis otras pasiones, pero queda mi venganza, una venganza que a partir de ahora me será más querida que la luz o los alimentos. Podré morir, pero antes tú, mi tirano y verdugo, maldecirás el sol que alumbra tus desgracias. Ten cuidado, pues no conozco el miedo y soy, por tanto, poderoso. Vigilaré con la astucia de la serpiente y con su veneno te morderé. Mortal, te arrepentirás del daño que me has hecho. Calla, diablo, y no envenenes el aire con tus malvados ruidos. Te he comunicado mi decisión, y no soy un cobarde al que puedas convencer con tus amenazas. Déjame, soy implacable. Bien, me iré, pero recuerda, estaré a tu lado en tu noche de bodas. Abalanzándome sobre él, grité: miserable, antes de firmar mi sentencia de muerte, asegúrate de que tú estás a salvo. Hubiera querido atacarlo, pero me esquivó y salió de la casa con rapidez. Al cabo de pocos instantes lo vi en la barca cruzando las aguas como una saeta, y pronto se perdió entre las olas. Volvió a reinar el silencio, pero sus palabras seguían resonando en mis oídos. Me consumía el deseo de perseguir al asesino de mi tranquilidad.
y hundirlo en el océano. Inquieto y preocupado, paseaba de un lado a otro de la habitación, mientras la imaginación me asediaba con 1000 ideas torturantes. ¿Por qué no lo había perseguido y entablado con él un combate a muerte? Le había permitido escapar y ahora se dirigía hacia el continente. Temblaba al pensar quién sería la próxima víctima sacrificada a su insaciable venganza. De pronto recordé sus palabras. Estaré a tu lado en tu noche de bodas. Esa, pues, era la fecha en la que se cumpliría mi destino. Entonces moriría y al tiempo quedaría satisfecha y extinguida su maldad. Esto no me asustaba, pero la imagen de mi querida Elizabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al ver que su marido le era arrebatado cruelmente, me hizo, por primera vez en muchos meses, prorrumpir en llanto, y decidí no sucumbir ante mi enemigo sin luchar. Terminó la noche y el sol se levantó por el horizonte. Empecé a tranquilizarme, si se puede llamar tranquilidad a aquello en lo que nos sumimos cuando la violencia de la ira deja paso a la desesperación. Abandoné la casa, horrible escenario de la contienda de la pasada noche, y paseé por la orilla del mar, que me parecía levantarse como una barrera insuperable entre mis semejantes y yo. Tuve entonces el deseo de que aquello se hiciera realidad. Acaricié la idea de pasar el resto de mis días en aquella desnuda roca. Sería una existencia penosa, cierto, pero al menos se vería exenta del miedo a cualquier repentina desgracia. Si me iba, era para morir asesinado, o para ver